iglesia. En este día quiero comenzar una serie de mensajes basados en la carta que encontramos en el Apocalipsis a las iglesias del Asia. Hay 7 iglesias en esa región que fueron establecidas por el ministerio directo de Pablo y por algunos de sus socios allegados. Y esta mañana quiero comenzar con la última de estas iglesias, que está ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo número 3, desde el verso 14 en adelante. Y me gustaría que podamos leer esta mañana ese pasaje de la Escritura y vamos a mirar algunas características de esta iglesia. Por favor, ubíquese en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 14 hasta el versículo número 22. Y vamos a mirar 2 características fundamentales de esta iglesia. Uno vamos a detener en temas geográficos o no mucho cultural. Solo queremos mirar los elementos esenciales en esta mañana, sus características y por qué Dios nos pide que lo veamos como un modelo para nosotros. ¿Ya lo tienen? Sí. Dice de la siguiente manera en esta versión, capítulo número 3, versículo 14 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres desventurado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para que cubras tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así también como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Una larga declaración con 2 cosas específicas que describen la vida de esta iglesia y un llamado muy particular para que nosotros podamos no hacer lo que ellos hicieron, porque tristemente esas 2 características describen a la mala vida de la iglesia. Lo primero que quiero que usted vea es que Laodicea formaba parte de un grupo de 7 iglesias muy importantes que usted va a ver en el siguiente mapa. Lo puede ver luego usted de una manera de la geografía cuando esté en casa más tranquilo. Solo quiero que lo mire en esta mañana en un momento. Y era una de las iglesias más internas en la región del Asia. Una ciudad muy importante, muy próspera, ampliamente rica en oros y otros minerales. Y era una ciudad que tenía una relevancia importante por la industria farmacéutica, entre otras áreas que vamos a conversar en la mañana de hoy. Y es una de esas 7 importantes iglesias del libro del Apocalipsis. Pero quiero ir directamente a las características de la iglesia en esta mañana para poder tener el tiempo suficiente para poder compartirlas. Las características de esta iglesia son bien distintivas. Vamos a encontrar primero, a partir del versículo número 15 en adelante, la declaración del Señor cuando dice: yo conozco tus obras. ¿Qué dice Dios acerca de ellos? Que no eres ni qué cosa, ni frío ni caliente, ¿verdad? Y entonces dice el Señor: yo quisiera que al menos fuese como frío y no, o caliente, pero no tibio, ¿verdad? ¿Ha consumido usted alguna vez agua tibia? No es muy agradable, ¿verdad? Para nada. Cuando usted va a la sierra para trabajar con las misiones, no hay agua embotellada como la de la mañana de hoy, ni nada por el estilo. No hay agua natural, como nosotros decimos, o al clima, ¿no? Sino que el agua más común que usted va a encontrar es agua tibia para poder consumirla, porque son zonas donde hay mucho hielo. Así que lo natural es un agua tibia. Y la primera vez que tú vas y estás allí y te sirven un vaso de agua tibia, tu estómago se enloquece, no está acostumbrado
a ese tipo de agua, no al tipo de agua, al calor, a la temperatura del agua de ese lugar. Y por ser tan alto, te sirven también constantemente té muy amargo para que tus pulmones puedan abrirse un poco, reaccionar ante la presión y respirar un poco mejor. Y es una experiencia bien compleja. Y cada vez que pides agua, te van a preguntar, ¿caliente o al tiempo? Y uno piensa que al tiempo es natural, como para nosotros, ¿no? Y te traen agua tibia para tomar. Y es una de las experiencias más difíciles que uno pueda tener, porque el estómago no está acostumbrado a ese tipo de situaciones. Cuando usted consume agua tibia, la reacción de su cuerpo es tratar de expulsarlo. No es algo que tú puedes disfrutar de ninguna manera. Pero si está fría, es diferente, ¿verdad? Si está en estado natural, es distinto, es aceptable. Si es caliente, podemos ponerle un té y va a ser buena para nosotros. Pero si está tibia, realmente no es apropiada para nuestra vida. Cuando Cristo mira a la iglesia, la ve de esa manera. Cuando va a hacer una evaluación de esta iglesia como de las otras 6 que aparecen en el Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, Él hace una evaluación del carácter propio de la iglesia. Y la primera descripción que hace, la característica de ella, es que era una iglesia de tipo tibia, no muy agradable para la vida de las personas. Y eso es bien interesante. Un poco más adelante comienza también a describir cómo se autopercibía ella misma. Y es interesante porque los versículos siguientes dice, soy rico y no tengo necesidad absolutamente de nada, dice. Y es bien interesante, y eso describe su primera característica, que es la autosuficiencia. La autosuficiencia es una característica propia de esta iglesia, solo tiene 2 básicas. Y la primera es esta: ser autosuficiente. La autosuficiencia tiene 2 conceptos muy simples, uno de tipo social que vamos a ver en un momento y otro desde la connotación espiritual para cada uno de nosotros. Pero la autosuficiencia definía la vida propia de la iglesia. De hecho, su nombre básicamente significaba eso. Ustedes pueden ver allí en la pizarra la descripción de lo que el nombre La Odisea significa en griego. Una palabra compuesta, la primera descripción literalmente es personas o gente, y la segunda sección de su nombre lo que significa es decisiones. De fondo, lo que significaba simple y llanamente es la gente que toma sus propias decisiones. En palabras más simples, para que usted y yo podamos comprenderlo, eran personas que no dependían de la opinión de absolutamente nadie para tomar las decisiones que ellos querían. Desde un punto más social, eran autosuficientes. No dependían absolutamente de nadie. Y eso incluía la vida cristiana. Se parece un poco a la vida de algunos cristianos modernos, y lo vamos a ver en un momento. La autosuficiencia tiene algunos problemas en el día a día. Me gustaría que usted pueda mirar conmigo ahora 2 conceptos. El primero es de tipo social. ¿Qué es la autosuficiencia desde una connotación social? Usted puede consultar cualquier libro de psicología, por ejemplo, de sociología o de autoayuda en el tiempo de hoy, y hay un énfasis muy fuerte en la autosuficiencia. La autosuficiencia está compuesta por la forma como nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? El autoestima, la percepción de lo que nosotros somos. También tiene que ver con los conceptos propios de la sociedad que está a nuestro alrededor. Y hay un cúmulo de conceptos que giran alrededor de esto que no tienen mucho sentido realmente para nosotros el día de hoy. Pero el concepto más simple que usted va a encontrar desde la perspectiva psicológica de la autosuficiencia es el que está allí en su pantalla. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa idea? Confiar en las capacidades y en mis criterios propios para tener el control ¿de qué? De mi vida. Así que yo dirijo mi vida en función de mis criterios y en función de mis capacidades. Y la sociedad te anima a que tú hagas eso constantemente. Y no parece una mala idea, porque ciertamente Dios nos ha dado capacidades y Dios nos ha dado criterios propios para poder desarrollarnos.
El problema es que esta declaración excluye completamente a Dios y sus principios. Y es básicamente el poder propio de lo que yo soy para poder dirigir lo que yo soy sin que nadie tenga que intervenir en mi vida. Y es un concepto completamente opuesto a lo que Dios describe en la Biblia para cada uno de nosotros. Ciertamente Dios nos dio capacidades, ciertamente Dios nos dio dones y lo vamos a ver en un momento, pero dependemos absolutamente de lo que Él es. Toda nuestra suficiencia depende de la naturaleza propia de Dios en nuestras vidas. Pero la autosuficiencia de la que Jesús le estaba hablando a la iglesia del Apocalipsis es una autosuficiencia de tipo social, donde dice, tengo criterios sanos, tengo capacidades sanas, no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer o cómo debo hacerlo. En palabras más simples, ¿ha escuchado la expresión, usted es el dueño de su propia vida? Pues parece una expresión lógica, pero en la Biblia es opuesto a lo que Dios enseña completamente. Por eso tenemos tantas necesidades en el día a día en la naturaleza humana, y lo vamos a ver. El otro es una descripción de tipo bíblica. En la primera, tú tienes el control de todo lo que está alrededor de tu vida. No depende de nadie, todo depende de lo que tú eres, de lo que sabes o de las capacidades que tú tienes. El otro es desde una perspectiva más bíblica. ¿Qué cosa es la autosuficiencia desde la perspectiva bíblica? Literalmente un acto ¿de qué? De orgullo. Pensar que mis capacidades y pensar que mi razonamiento es suficiente para que yo pueda controlar mi vida. El libro de los Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión. Fíjense que Él no está diciendo que es ser malo sabio, que es mal ser sabio. Él dice que es malo ser sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Si otras personas valoran lo que Dios ha hecho en tu vida y pueden crecer en función de lo que Dios ha hecho en tu vida, está correcto. Pero el escritor dice, cuando tú crees que dominas, cuando tú crees que controlas, que tienes derecho, entonces te estás engañando. Otra de las expresiones más simples que habla acerca del control, y también escrito por Salomón, dice el necio en su corazón, no existe ¿quién? Dios. Y el contexto en el que se está dando es en el control propio de la vida. O Eclesiastés capítulo 12, que habla acerca del tiempo, del uso del tiempo, o de la vida como tiempo y su uso. Y dice, acuérdate de tu creador en los días de ¿qué? De tu juventud, antes de que vengan, ¿qué dice? Los días malos en los que digas no tengo en ellos contentamiento. Y habla de una persona que desperdició su vida y al finalizar la vida no tiene nada por qué gozarse de ella. No puedo decir como el apóstol Pablo cuando estaba ya viejo y a punto de ser decapitado, esta expresión: yo he peleado la batalla, he ganado la carrera, lo único que me queda es que me coronen. Pero le iban a cortar la cabeza en unos días y él estaba escribiendo eso. Dice, yo terminé. Pero Eclesiastés habla de una persona que tuvo el mismo tiempo que cualquier otro, lo mal invirtió pensando en el control propio de su vida sobre las cosas, y cuando terminó se dio cuenta que a su vida le hizo falta la intervención de Dios en él. Y entonces dice, al final de sus días no tiene ningún contentamiento. Hizo las cosas como quiso, cuando quiso, y el resultado fue ninguna satisfacción para su propia vida. Y eso es bien interesante, es un tema muy amplio en la escritura, difícil de abordarlo en un solo día. Solo quiero que vean la característica de la iglesia. Otro día podemos verlo de manera separada como un estudio particular, ¿no? Ahora, de acuerdo a la Biblia, cuando tú te rindes delante de Dios, Él tiene el control de ti. Entonces tus capacidades, tus criterios son los criterios que Dios tiene. Y las capacidades que tienes son los dones que Dios te ha regalado según la Escritura. La Escritura dice que Él repartió dones a los hombres, nos dio capacidades para nosotros poder hacer cosas, nos dio talentos para sostener nuestra familia, para poder proveer recursos, para poder emprender, para poder desarrollar. Todo nos los entregó de manera práctica. Pablo dice que en Cristo nosotros estamos completos, no tenemos necesidad de nada. El libro de los Salmos dice, en Dios haremos proeza, pero ninguna expresión de la Escritura separa tus capacidades de las capacidades de Dios, sino que en la Escritura tus capacidades proceden ¿de quién? De Dios.
y cuando te acercas a Él, Él las revitaliza, las amplía y tú puedes hacer cosas que nunca en tu vida siquiera pudiste haber soñado. No se trata de desarrollar de adentro hacia afuera lo que tú tienes, sino de arriba hacia abajo, porque es Dios el que está operando en ti, como dice también la Escritura. Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si eso es extraordinario en toda la Escritura. La iglesia no está en desacuerdo, la Biblia no está en desacuerdo que las personas sean autónomas, que tengan capacidad, pero nuestras capacidades están rendidas a la persona de Cristo enteramente. De hecho, la Biblia dice que tenemos que traer todo pensamiento que se oponga a Cristo cautivo. ¿A dónde dice? A sus pies. Y eso es bien interesante. Ahora ya no te deja que tengas un criterio abierto que tú controlas, sino que tu criterio es el criterio ¿de quién? Del Señor. Él dijo, ¿tú me amas? ¿Qué tienes que hacer? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los criterios de nuestra vida? ¿Cómo conduces, por ejemplo, tu vida familiar? Desde la perspectiva cultural, desde la experiencia que tu familia ha tenido o desde la perspectiva de Dios en la Biblia. ¿Cómo manejas las relaciones interpersonales? Desde la perspectiva social, si me haces, debes pagarla, o desde la perspectiva bíblica que te pide amar incluso a aquellos que se oponen a lo que tú eres. Cuando lo examinas desde ese punto de vista en la Biblia, encontramos un error bien fuerte, porque el mundo te dice, saca lo mejor de ti, y Dios dice, mira, lo mejor de ti no tiene ningún sentido, no va a funcionar. Pero yo puedo ayudar a sanar tu vida. Y entonces todo lo que Él te da comienza a surtir un efecto interesante en la vida diaria que vamos a ver un poquito más adelante. Así que desde la perspectiva bíblica es Dios el que tiene el control. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Lucas 9:23, hablando acerca de la autosuficiencia, Cristo viene para buscar discípulos en una comunidad y hace un anuncio público. ¿Quién quiere ser mi discípulo? ¿Quién no quería ser discípulo de Cristo? Viajes gratis, ibas a las mejores cenas de la región, no tenías que pagar nada, estudiabas con Él y no tenías que pagar una cuota. Para esa época, cuando te suscribías a la escuela de un maestro, bueno, primero se tenía que seleccionarte, no era una educación abierta y era bien difícil que te seleccionara. Y segundo, tenías que pagar el costo de vida con el maestro, porque para esa época uno no venía a un salón como este, sino que uno se mudaba a la casa del maestro para que lo enseñara, para que le enseñara toda la forma de vida de ese maestro. No era tan fácil como lo es el día de hoy. Uno se sienta detrás de una pantalla, que puede mirar el libro, que puede escuchar un audio. Para esa época no, tú tienes que mudarte a la casa del maestro. Y Cristo hace un anuncio público. No estoy cobrando nada, son inscripciones gratis, dice. Y la gente comienza a responder. Pero aquí están los requerimientos o requisitos. Número 1, niéguese. Y eso es un golpe muy fuerte contra la autosuficiencia humana. Dice, ya no puedes hacer las cosas como tú quieres. Ahora vas a hacer las cosas como yo quiero. La versión inglesa traduce ese versículo de la siguiente manera: quien quiera ser mi discípulo debe anhelar sus más caros anhelos para perseguir los míos. Y esa es una descripción más simple, ¿verdad?, del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Cuando Cristo nos llama a su vida discipular, nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que digamos, mi capacidad no es suficiente, mis criterios no son suficientes, quiero hacer las cosas basadas en los criterios tuyos, quiero que tu espíritu viva en mi vida y me pueda guiar a uno y a otro lugar, quiero que tú controles todo lo que yo soy. Y es una perspectiva diferente de la fe cristiana que muchas iglesias modernas han dejado de un lado. Siguen pensando en la autosuficiencia de la perspectiva humana. Hemos llegado a pensar que podemos controlar a Dios. Así que hacemos declaraciones y esperamos que Él las cumpla. Lo comprometemos como si Él se hubiera comprometido y esperamos que Él haga lo que nosotros decimos que Él va a hacer. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Escritura? La gente ha dicho, Jehová ha dicho, Jehová ha dicho, y luego dice Dios, y yo nada he dicho. ¿Cuántas veces vivimos ese tipo de experiencia en la iglesia moderna? Y no tiene nada de malo, nuestro Dios es un Dios activo, práctico, va a hablar con nosotros, pero hay muchas cosas que nosotros queremos obligar a Dios que haga, basado en la autosuficiencia que tenemos. Cuando decimos es que somos hijos del rey, podemos hacer lo que queramos, la respuesta básica es no. Y es bien triste en la Biblia eso. Es un discurso más emotivo y menos real a la luz de la Escritura. Dios anhela gente que pueda bajar su cabeza delante de Él voluntariamente.
no quiere doblegarnos. Voluntariamente quiere que uno vaya y diga, yo soy, yo quiero hacerlo. Y eso es diferente a lo que mucha gente hace el día de hoy. Así que la autosuficiencia desde la perspectiva bíblica es literalmente un esfuerzo de orgullo propio sobre quién es Dios mismo, y se opone a todo lo que la Biblia llama discipulado en todo el contexto del Nuevo Testamento, donde pide abandonar lo que eres para vivir lo que Él es. De hecho, te dice que tienes que llevar fruto, que tienes que manifestar el fruto del Espíritu, y te declara una serie de características que definen la conducta básica de una persona. Él dice, tienes que vivir como yo vivo, o como Cristo vivió en este caso. Así que ni siquiera tu propia conducta ahora te permite que tú vivas, sino que tienes que vivir la conducta ¿de quién? De Cristo. Aquí está una descripción simple. Jesús le dice, y el que Santiago escribiendo en su carta, siendo uno de los primeros pastores de la iglesia en Jerusalén, dice esto: y el que robaba, ya no robe. Lo afirmó una, otra y otra vez, al igual que otras descripciones del Nuevo Testamento. Y el que robaba ya no robe, sino que trabaje y ayude al que tiene necesidad. Un cambio radical de vida. Dice, ya no robe menos, no dice eso. Dice, ya no robe. Vaya y trabaje, lo opuesto a lo que hacía. Y una cosa más extrema aún, y ayude al que tiene necesidad. Santiago escribe en su carta hablando acerca de las necesidades propias, que lo vamos a ver un poco más adelante. Si a tu casa viene alguien que tiene necesidad, hambre y frío, toca la puerta de tu casa. Él está hablando de una región donde caía nieve. Una persona que no tuviera abrigo, no tenía fuego en su casa y no tenía alimento en su casa, estaba listo para morir en algunos días. Y viene y toca la puerta de tu casa y te dice, tengo hambre y tengo frío, no tengo con qué calentarme. Y tú pasas y haces una super oración que se oye bien, la oración es correcta desde el punto de vista de la teología. Nadie te puede decir que no has orado correctamente. Lo abrazas y le dices, ven paz, que Dios te va a ayudar. Y Santiago añade debajo, después de la coma, nada has hecho. Y no tiene nada de malo orar, él no está diciendo que no oremos. Pero es que hay algunas otras alternativas propias que superan en creces la acción de orar, porque es para otra área. Lo vamos a ver en otra oportunidad. La autosuficiencia es una lucha constante por el control de nuestra voluntad y en contra de Dios mismo. Nuestra vida siempre ha querido ser la dueña de sus propias acciones, pero que otros sean los responsables. Por ejemplo, algo muy típico en la iglesia moderna, fulano de tal, él tiene un espíritu de mentira. ¿Qué estamos diciendo? Que él es mentiroso porque alguien lo induce a ser ¿qué? Mentiroso. Pero él es mentiroso porque es mentiroso. Pero le inducimos la culpa a una tercera persona enteramente. En el huerto del Edén, Adán dice, la mujer que tú me diste. ¿A quién le está dando la culpa? Lo siento, hermano, ¿verdad? Pero Adán hizo eso. Pero cuando van a hablar con la señora, ¿qué dice ella? Fue la serpiente. Cada cual traspasó su propia responsabilidad a alguien. Lidiaron para tener el control, para manejar la voluntad, para tomar decisiones. Se apoderaron de ese poder, lo utilizaron, salió todo mal, pero ellos no fueron responsables. Entonces, usted dijo la mentira, pero fue inducido por el diablo. Usted quedó mal, pero fue culpa ¿de quién? De Satanás. ¿No ha visto eso o ha escuchado constantemente eso en nuestros días? Hay muy poca gente que diga como Jonás, sí, la culpa es mía. Ustedes recuerdan a Jonás, ¿verdad? Todo lo que pasó, una historia bien simple. Si no, seguramente algunos de los niños de escuela dominicana no la pueden contar, ¿verdad? Pero es muy simple. Cuando él estaba durmiendo en el barco, ya en la etapa final de la vida, del viaje, los marineros habían deshecho casi toda la mercancía y habían desalojado, todo lo habían echado al mar. Y ya no había nada que hacer y estaban orando a cualquier dios que aparecía. Y cuando fueron al lugar de descanso, ¿a quién encontraron? A Jonás. El barco estaba por destruirse y él no se había dado cuenta. Pues cuando uno es autosuficiente, todo lo que está alrededor no importa. Una declaración simple, si yo estoy bien, pues todo está bien. Pero no funciona así. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Y eso es contrario a ser autosuficiente. Te anima a que tú busques el bienestar de un tercero, no el tuyo propio.
Y eso es interesante como concepto en todo el Nuevo Testamento. Así que cuando le encuentran, lo sacuden un poco y le explican lo que está pasando. Y le dicen, oye, al menos ponte a orar a tu Dios, haz algo, ¿verdad? Porque estabas aquí escondido y no sabíamos que estabas aquí. Imagínate, ese tipo de situaciones son muy comunes, ¿verdad? La gente más autosuficiente, cuando todo se acaba, ellos son los últimos en enterarse. No sé si usted ha tenido un familiar o un amigo, ¿verdad?, que vive en ese contexto. Todo se está desmoronando a su alrededor, pero para él todo está bien. Y cuando todo se ha acabado, él es el último en darse cuenta que todo se acabó. Y eso es bien triste para todos. Así que él se levantó y dijo, esto es mi culpa. Y eso es lo que deberían hacer los evangélicos promedios el día de hoy, ¿verdad? Esto es mi culpa, yo ando huyendo de Dios y por eso Dios está haciendo todo esto. Si ustedes me agarran y me atan las manos y me atan los pies y me lanzan al agua y se deshacen de mí, todo esto se va a calmar. La gente estaba tan apurada que ni siquiera le preguntaron si estaba seguro. Lo agarraron, lo amarraron y lo lanzaron, ¿verdad? Literalmente dice eso. Y se calmaron las aguas, dice la Biblia. Y ya sabemos todo lo que pasó posteriormente. La autosuficiencia es un engaño. Al final de la vida estás solo pensando que todo está bien cuando nada anda bien a tu alrededor. Y la mayoría de las personas terminan en ese círculo vicioso, ¿no? Y toda la culpa es de un tercero, nunca va a ser nuestra. Hay dos versículos que me gustaría que usted pueda mirar. El primero está en Génesis capítulo 3 versículo 5 y el otro está en 2 Corintios 3, 5. Son muy parecidos, ¿verdad? Están en sus pantallas, me gustaría que usted los pueda mirar. En Génesis capítulo 3, 5, Satanás le ofreció a la dama y posteriormente ella convenció a su esposo de obtener la libertad del control de Dios para tomar sus propias decisiones. La serpiente le dijo a la mujer, ¿sabe Dios que si tú tomas del árbol que Él dice que no puedes comer, tus ojos van a ser abiertos, dice, y tú vas a entender el bien y el mal? Y otras versiones dicen, y tú vas a ser como Dios. ¿No le parece atractivo eso? Usted está en un huerto, solo hay animalitos, buena comida, pero debe ser aburrido, ¿verdad? Estaba caminando por ahí, se pone a hablar con la serpiente le ofrece un camino mejor para él. Le dice, debería ser autosuficiente. ¿Por qué tienes que esperar que Dios venga todos los días a hablar contigo? ¿Por qué tienes que esperar que Dios haga florecer este jardín para ti? ¿Por qué tienes que obedecer a Dios si Él te está controlando? Y era un buen razonamiento, ¿verdad? Dios sí lo estaba controlando. Era un buen razonamiento. La mujer dice que vio que el árbol era bueno, apetecible. Y la serpiente la convenció de tomar del árbol. ¿Y ella convenció a quién? A su marido. Y ambos fueron literalmente culpables de apoderarse por el poder de su propia autoridad. Yo pensaba, ahora somos como Dios, y vinieron los problemas completamente. Ya sabemos lo que pasó. La Biblia entonces dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Así que recibimos por herencia el pecado de Adán y Eva, y de ahí en adelante hemos seguido luchando con nuestra autosuficiencia, diciéndole a Dios, no queremos que nos controles, pero sabemos que tú estás ahí mirándonos, ayúdame de vez en cuando, pero yo quiero hacer mi vida como yo quiera, cuando yo quiera y con quien yo quiera. Pero cuando tenga problemas, por favor ven a ayudarme. No funciona así. Si eres autosuficiente, tú eres el dueño de tu vida, eres el Dios de tu propia vida, y ya Dios no está ahí para ti, de ninguna manera. Que les recuerdan ustedes la Torre de Babel, por ejemplo. ¿Qué fue la Torre de Babel? Una expresión de autosuficiencia. Hubo un diluvio, como ustedes recuerdan. La gente sale y dice, vamos a construirnos una gran torre, por si a Dios se le ocurre nuevamente tratar de volvernos a juzgar. Vamos a tener un solo nombre, una sola lengua, vamos a tener una sola ciudad. Y comienzan a construir la Torre de Babel, una de las referencias más antiguas de autosuficiencia del Antiguo Testamento. Cuando ya la torre estaba muy avanzada, entonces encontramos una descripción en el libro del Génesis que dice, vamos a descender y confundamos a los constructores, porque todos son de un mismo pensamiento y van a acabar la obra. Dice, estaban dispuestos a separarse completamente ¿de quién? De Dios. La autosuficiencia literalmente es nuestra arrogancia ante Dios. Es decirle a Dios que creó nuestras vidas, nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos.
no necesitamos de tu intervención. Cada vez que lo hemos hecho a través de la historia, nos ha ido mal en extremo. Una, otra y otra vez. Porque cuando lo hacemos, entonces estamos a espaldas de lo que Dios es. Y no puedes pedir sus beneficios cuando no vives según lo que Él quiere para tu propia vida. Pero la mayoría de nosotros creemos que Dios es un abuelito generoso, que si lo miramos con cara tierna, Él va a responder a nuestras exigencias. Y no funciona de ese modo en el Nuevo Testamento. Quiero animarle para que usted lo pueda ver conmigo en la mañana de hoy. Ahora, vamos a mirar en qué consistía la autosuficiencia de la iglesia de la Odisea. ¿En qué se basaba su autosuficiencia? Hay algunas cosas básicas. Ellos tenían el control absolutamente de todo. La expresión, soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso estaba basado en tres elementos muy prácticos. Primero, allí en esa ciudad, de acuerdo a la historia, funcionaba el sistema bancario más fuerte de toda el Asia. Si usted quería hacer una transacción monetaria enorme, usted tiene que irla a cambiar ¿a dónde? A la ciudad de la Odisea. No es donde había muchísimo oro. Todas las transacciones grandes del Asia se tenían que hacer en la Odisea. Ahí tenían el banco más importante de la región para ese momento. Así que ellos estaban acostumbrados a vivir una vida de opulencia en términos muy generales. Era una ciudad muy próspera y su autosuficiencia se basaba primero en la posesión financiera que ellos podían tener, que era reconocida en toda la región. Lo segundo que es tan importante como lo primero, la industria textil. Tenían un tipo de lana de oveja negra que era poco común para esa época. Así que si usted quería un vestido de lujo de lana negra para esa época, usted tiene que irlo a comprar ¿a dónde? A la Odisea. Tenía que ir allá. Era algo de lujo, eran poco comunes las ovejas de ese color. Y ellos tenían la mayor producción de lana negra de la región. Así que si tú tenías un traje de lana negra, una camisa, una franela, cualquier cosa, tenía que haber venido ¿de dónde? De la Odisea. Así que su industria textil de ese color, que era privilegiada, era enorme para esa época. Pero también tenían una industria farmacéutica. Ellos producían elementos médicos importantes para esa época, además de diversos tratamientos y procesos médicos en la región. Así que era una ciudad súper conocida por muchas razones. La gente tenía que ir ahí. En base a esas tres grandes cosas, ellos dijeron, nosotros somos ricos y no tenemos necesidad de ¿qué? De nada. Ahora recuerden que el que está diciendo estas palabras es Cristo. Cristo dice, yo sé que ustedes piensan que son ricos y no tienen necesidad de ¿qué? De nada. No está diciendo Juan. Cristo dice sobre la iglesia, ustedes han dicho que son ricos y que no tienen necesidad absolutamente de nada. Ahora miren la perspectiva de Dios, cómo Dios lo miraba. En la parte de arriba, Dios tiene el control. ¿Cómo lo ve Dios? Ustedes son ¿qué? Desventurados. Lo contrario a ser bienaventurados. No hay nada para qué gozarse en sus vidas. ¿Qué más dice? Desventurados. ¿Qué más? Miserables. ¿Qué otra cosa? Pobres. ¿Qué más? Ciegos. ¿Qué otro? Desnudos. ¿Cómo nos vemos? Muchas veces puede estar influenciado por las creencias populares que están a nuestro alrededor. Ellos se veían como una iglesia, porque él está hablando de la iglesia, no de la ciudad. Se veían como una iglesia rica, como una iglesia que no tenía necesidad absolutamente de nada, que no quería depender de ninguno de los apóstoles, que no necesitaba la enseñanza absolutamente de nadie. Ellos eran suficientes. Así se veía. Pero cuando Cristo, que es el dueño de la iglesia, los ve, les dice, tengo malas noticias para ustedes. Ustedes no son nada de lo que piensan que ustedes son. Están equivocados, se han engañado a sí mismos, dice. Y eso es bien interesante, porque es lo mismo que describe la Escritura una, otra y otra vez. ¿Cuántas veces nos autoengañamos? ¿Cuántas personas saben que están en una situación difícil y les preguntan, ¿cómo están? Estamos bendecidos. Y algunos incluso añaden, y hasta prosperados. Y no pueden pagar ni una taza de café. Pero están bendecidos y prosperados. Eso no tiene ningún sentido. Es solo una frase cultural dentro de muchas iglesias. No es lo que podemos expresar. Y cuando Cristo va y los mira, le dice, pues ustedes no son nada de eso.
Lo primero que les voy a decir es que ustedes son desventurados. No hay nada por qué alegrarse en su vida. ¿Podría Cristo tener una opinión de tal forma de nuestras propias vidas? Porque Jesús se estaba refiriendo a la iglesia, no a la ciudad. Él no estaba refiriéndose al que vendía y que era un poco problemático con las personas. Él no estaba hablando de los políticos de la ciudad, ni siquiera estaba hablando de los banqueros de la ciudad. Él estaba hablando de la iglesia de la ciudad. Y a la iglesia le dice: ustedes son desventurados. Si tú vienes y consideras que estás bajo la influencia de Dios, bajo su control, y la Biblia dice que tú eres una persona bendecida, bienaventurada, y Dios vea y te mira y dice: no, tú eres un desventurado para mí. Eso es una expresión muy difícil, ¿verdad? Te imaginas que tú vayas a orar y le digas: Señor, gracias porque tú me has bendecido, y Dios te mire de arriba abajo y te diga: eres desventurado. Una palabra más simple es: tengo pena por tu vida. La expresión adecuada es pena ajena, ¿verdad? Y es lo que Jesús está diciendo. Me da vergüenza cómo vives. Eso no es una expresión simple para una iglesia, ¿verdad? Pero la cosa se pone un poco más fea. No solamente era desventurado. ¿Qué más nos dice? Miserable. ¿Puedes tú creer que Cristo puede mirarte a los ojos y decirte: la verdad, eres miserable? Eso está bien fuerte, ¿verdad? Pablo dice en Romanos: cuando yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo que es equivocado por alguna razón pecaminosa en mi vida, dice él, yo termino siendo miserable, porque estoy separado de lo que Dios quiere para mi vida, literalmente. De hecho, la expresión que él usa es: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Dice, en Romanos capítulo número 8. Es una expresión bien fuerte. Así que Jesús lo mira de frente a la iglesia y le dice: son miserables. ¿Quién quiere escuchar algo como eso en la mañana de hoy, verdad? Espero que no piense eso de alguno de nosotros el día de hoy. Pero Jesús, cuando examina nuestras vidas, ve la realidad de quien nosotros somos. No es lo que parecemos ser. Él sabe quiénes somos enteramente. No podemos esconder nada, ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, ni en nuestra vida diaria. Lo terrible de Dios es que sabe absolutamente todo de nosotros. Nuestras intenciones más ocultas, dice la Escritura, que ni siquiera hemos hablado, y Dios ya sabe la necesidad que nosotros tenemos, que conoce la intención de nuestro espíritu. Imagínate, ni siquiera lo has razonado, y Él sabe ya que tienes la intención de hacer algo que no hay que hacer. ¿No le parece extraordinario eso? Así que Jesús lo mira de frente y le dice: eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Todas las cosas que creían ellos que eran su fortaleza, Cristo dijo: pues no son ninguna fortaleza. Al contrario, ustedes no tienen nada para vestirse. Entonces, si tenemos la vida textil más apropiada de la región, estamos a la moda. Dice: no, están desnudos. Pero si tenemos mucho oro, y Él le dice: ¿qué cosa? Son pobres, están necesitados. Y luego Él le dice: Señor, pero tenemos medicamentos. ¿Y qué les dice Él? Consigan colirio, que ellos producían, por cierto, en la ciudad. Había una de las cosas prácticas que esa ciudad producía, y era un colirio, gotas para aliviar el ardor de los ojos. Cristo le dijo: compren del mío, y se lo ponen para que ustedes puedan ver. Y le dice: vengan y compren oro que ha sido refinado en fuego, para que de verdad ustedes puedan ser ricos. Y todo recaía en la vida ¿de quién? De Cristo. Así que les está diciendo: ustedes están haciendo la vida de acuerdo a lo que ustedes quieren y no de acuerdo a lo que yo deseo. Pero si quieres tener una vida que sea realmente próspera en el Señor, tiene que estar fundamentada ¿en quién? En lo que Él es para tu propia vida. Así que cuando Dios tiene una perspectiva diferente de nosotros, y lo vamos a encontrar ahí, al final está el versículo que dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué cosa? Oro refinado por fuego para que seas rico. Luego dice ¿qué cosa? Vestiduras blancas. Las vestiduras blancas generalmente eran de lino, y el lino viene del tallo de una planta que se siembra. Aún en España la siembra. Hay pequeñas comunidades en España donde se siembra para hacerlo. Hoy día casi todo el lino que tenemos es sintético, ahora es preparado en laboratorio. Pero el lino tradicional se hacía del tallo de una planta y lleva un proceso muy
muy dramático, porque usted sabe lo que es convertir el tallo de una planta en una tela fina para ser portada, usada día a día. Es un proceso bastante largo hasta aclararlo y todo eso. Usted tiene que mirar en algún momento algo acerca de eso. Aunque sea en internet, mire un video cómo se prepara el lino para que tenga una idea, ¿verdad?, de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que Jesús le dice a él: ustedes tienen que venir y comprar lino conmigo y vestirse de ropa fabricada, procesada, para que ya no tengan más vergüenza, les dice. Pero ellos no sentían vergüenza. Jesús dice: pero tienes vergüenza. ¿Recuerdan ustedes el libro del Génesis? ¿Por qué se escondió Adán y Eva? No era porque estaban asustados por la voz de Dios. Tenían vergüenza de verse como ellos se veían. Pero la iglesia de la Odisea era tan terrible que superaron a Adán y a Eva. No solo estaban desnudos, pero no sentían ¿qué cosa? Vergüenza. Pero sabían que estaban desnudos. Al contrario, dice: pero nos vemos bien. Dice: no, ¿cómo te vas a ver bien? Eres un desvergonzado, dice, ¿no? Es una expresión bien fuerte para todos nosotros en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuántas veces realmente hemos estado de esa manera, ¿no?, en la vida diaria? Hoy día tenemos muchísimo de autosuficiencia en la iglesia contemporánea, y lo vamos a ver en un breve momento. Un resumen para ustedes, en la parte que sigue, unas cuatro cosas básicas realmente que nosotros deberíamos hacer, ¿verdad? La Biblia enseña lo que es la verdadera fortaleza, o que la verdadera fortaleza radica ¿dónde? Reconocer nuestra debilidad y en acercarnos ¿a quién? A nuestro Señor. Depender de Él, en ir y decirle: no puedo solo. ¿Sabes qué? Yo sí tengo capacidades, pero no puedo solo. Hay cosas que yo no puedo hacerlo. Y de hecho Jesús nos lo dijo en el Nuevo Testamento: dijo: sin mí nada podéis hacer. No se puede. Porque Él dice: si tú estás en mí, te vas a alimentar. Y recuerda que Él usa la imagen de la vid. Y dice que Él es la vid verdadera, que su padre es el labrador, y nosotros somos los pequeños, ¿cómo dice? Pámpanos, ¿verdad? ¿Dónde está la fruta? Y dice: si tú te quedas ahí, tú vas a llevar frutos enteramente. Y esa descripción de Jesús para nosotros es bien fuerte. Sin mí, nada podéis hacer. No podemos justificarnos delante de Dios Padre sin Cristo. No podemos tener una vida llena de perdón sin Cristo. No podemos tener una vida de esperanza si Cristo no está allí para nosotros. Por eso Cristo es el centro de la adoración y de la enseñanza bíblica de la iglesia. Así que una persona con un corazón sano reconoce su propia debilidad. No puedo solo. Somos personas que fracasamos. El pecado hizo que nuestra vida fracasara. Nuestra grandeza está en aceptar el auxilio que viene ¿de quién? De nuestro Señor. Por eso la Biblia dice: nosotros fuimos justificados. No somos justos, fuimos justificados. Algunos cristianos piensan que fueron beatificados, pero eso no es verdad. Los santos que no hacen nada son los que están colgados en la iglesia católica. Los santos de la iglesia evangélica se molestan, hacen molestar a otros, ¿o no? Miran lo que no deben, hablan lo que no deben. Son santos en movimiento, ¿verdad? Constantemente hay que tratar de ayudarlos a mejorar su vida diaria. Vivimos en una vida de fracaso que solamente puede ser sustentada por la gracia de Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia habla de arrepentimiento, por eso la Biblia habla del perdón, por eso la Biblia habla de la reconciliación, por eso la Biblia usa parábolas como la del hijo pródigo, entre muchas otras, porque sabe Dios que en nuestro corazón está listo para fracasar constantemente. Por eso su Espíritu vive en nuestro corazón, para ayudarnos, para sostenernos, para llevarnos hacia adelante. Hebreos dice que aunque seamos torpes, no podremos salirnos del camino, porque Él está allí con nosotros para mantenernos. Su gracia nos mantiene sujetos, sometidos a lo que Él quiere, a pesar de las incongruencias propias de nuestra vida. Por eso damos gracias al Señor, porque no depende de lo que somos, sino de lo que Él ha hecho en nuestro propio corazón. Hay 4 declaraciones importantes que usted necesita ver. Primero, confiar en Dios y en qué cosa, y en su guía. Eso nos va a ayudar a usar ¿qué? Todas las capacidades que Él nos ha provisto, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. La segunda es tan importante como la primera: depender de la sabiduría de Dios. Para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas, saludables, tenemos que ir a la Escritura y mirar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y hacer eso que Él anhela que nosotros hagamos. Ahora, la tercera, que es tan importante como todas las demás: alinear nuestros propósitos a los propósitos ¿de quién?
de Dios. Y una última que es tan importante como todas las demás, y es mantenernos firmes en las convicciones que hemos aprendido de nuestro Señor. Y eso es bien difícil. Hoy día tenemos una lucha bien fuerte en todo el mundo por cambiar los modelos de familia, de identidad sexual, de vida política, de todo. Estamos en un mundo que quiere cambiar abrumadoramente y quiere hacerlo sin que Dios sea parte de ese cambio. De hecho, Dios debe estar fuera de ese cambio. Y es bien interesante poder pensar en eso. Hay una sección final de este punto que está en Mateo 11:29, que fue lo que Cristo dijo, siendo el Señor, el Creador, el Mediador y todo lo que usted quiera escribir de Él en la Escritura, dijo, aprendan de quién, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y viene la declaración final, y van a hallar descanso para vuestras almas. Una vida de autosuficiencia siempre te va a inclinar a la desesperación y a la dependencia de otros, aunque por dentro decimos que no necesitamos de nadie. Pero una vida libre en Cristo es una vida que te da la garantía de caminar con toda la tranquilidad, sabiendo que Él es tu Señor. Recordando lo que dice la Escritura, porque Él va con nosotros en el camino. ¿Cuál poderoso gigante? O como dice también la Escritura, porque si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Nadie puede hacerlo. Una de las mayores declaraciones de autosuficiencia fue la que hizo Nabucodonosor. Ustedes saben a través de la historia que Dios lo levantó para poder ayudar al pueblo judío y corregir de alguna manera los males de su pueblo. Y vino una época de mucha prosperidad para ellos a través de Nabucodonosor. Pero un día se levantó muy temprano en la mañana y estaba en el palacio real en Babilonia, y él respiró profundo y dijo, esta es la gran Babilonia. Y añadió que yo he construido por mis propias manos. Luego dice, para mi propia gloria. Dice que en ese momento el Señor hizo que perdiera, ¿qué cosa? Su entendimiento. Se postró en tierra sobre rodillas y las palmas de su mano y comenzó a actuar como un animal, a vivir en los jardines del palacio que él mismo había construido, y nadie podía detenerlo. Su cabello creció, sus barbas crecieron de manera desmedida, no dejaba que nadie lo ayudara. Sus uñas crecieron. Y luego el escritor dice, y todo esto fue hasta que él reconoció que solamente Dios era el que ponía y quitaba reyes. Y cuando él reconoció eso, entonces volvió la lucidez a su vida y volvió a recuperar el lugar que Dios le había entregado. Cuando usted lee la historia, dice, literalmente fue levantado por el Señor para hacer lo que hizo. Ahora, ¿cuántas veces Dios ha hecho eso con nosotros también? Ha bendecido nuestras vidas, nos ha elevado, nos ha dado la oportunidad de accesar o de ingresar a lugares donde jamás hubiésemos soñado estar. Y después de estar ahí, entonces nos olvidamos de quiénes somos, de dónde venimos, de a quién le servimos, y ya no importa absolutamente nada, ni nadie. Y entonces Dios tiene de vez en cuando que recordarnos quién es el que está hasta arriba de nosotros. ¿Recuerdan que pasó eso con Job? Job conocía tantas cosas que humilló a los sabios de su época en la discusión, y fue algo bien tremendo. De hecho, el único pecado de Job fue su orgullo herido. Ninguna otra cosa. Le quitaron la familia y soportó, la economía y soportó, su prestigio público y soportó, pero cuando hirieron su orgullo propio, ya no quiso nada más. Habían herido lo más profundo de su vida, y exhortó a sus compañeros y hizo un discurso tan terrible que humilló a los sabios propios de la época, y nadie quería hablar con él. Un experto conversador, y es por eso que entonces Dios dice ahí en el libro de Job, ven y vamos a conversar. Dios dice, bueno, yo creo que hables conmigo ahora, a ver si vas a hablar igual que hablaste con todos los demás, ¿verdad? Y él le dice, de hecho, la expresión que él le dice es, cíñete, aprieta tus pantalones, ¿verdad? En palabras más criollas para nosotros, que vamos a conversar. Dice, y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Dice, ¿no? Y todo cambió, porque el que había estado preguntando y preguntando era Job, ¿no? Y ahora Dios le dice a él, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y comenzó con preguntas muy simples, como por ejemplo esta: ¿dónde estabas cuando yo construía el mundo? Esa es una pregunta bien difícil de responder, ¿verdad?
Y por ahí se fue. Usted tiene que leer una larga declaración de preguntas que Dios le hizo. Así que no pudo responder ninguna. Como no pudo responder ninguna, aparece la famosa declaración que usamos mucho para animarnos espiritualmente, pero que viene del desarrollo más del pensamiento que de la emotividad. Que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En palabras más simples dice: yo acepto que tú eres, ¿qué cosa? El dueño. Yo pensaba que antes sí, tú eras el jefe y todo lo demás, pero que yo también tenía mi parte, éramos así como que socios, ¿verdad? Y le dice: no somos socios de nada. Y le dice: bueno, ahora mis ojos te ven. Y luego dice el escritor, y todo le fue devuelto, y fue restaurado, y su familia, y una gran bendición. Una historia que terminó maravillosamente, pero todo su desarrollo fue muy trágico. ¿Sabe cuántas personas en la vida de la iglesia moderna no pueden terminar de accesar a la bendición de Dios por su autosuficiencia? Van a aconsejarlo: sí, yo sé todo eso, pero ¿por qué no lo haces? Sí, yo he leído eso, pero ¿por qué no vives una vida diferente? Ya yo he hecho muchos estudios, ¿para qué hacer más? Bueno, necesitas seguir creciendo. ¿Qué más se puede crecer? Si la Biblia nada más tiene 66 libros. Y lo dicen con una ignorancia tan terrible, ¿verdad? Que no se puede comprender. Tenemos miles de años de historia, diferentes culturas. Puedes pasar años de años estudiando y aún faltan cosas por aprender. Puedes tener especializaciones de diversas áreas de la Biblia y aún faltan cosas por entender. Y entre más te preparas, más preguntas surgen desde otra perspectiva, desde luego. Y hay algunos hermanos de la iglesia que creen, de la iglesia en general, que creen que ¿para qué leer tanto la Biblia? Si es solo la Biblia, dice, siempre la leemos. Pero ¿qué tanto de eso está presente en la vida diaria? Dios sabe que yo lo amo, eso es suficiente. Si lo amara, estarías haciendo lo que Él quiere que hagas. Y eso es un problema, porque es un hecho legal en el Nuevo Testamento. La Escritura es enfática al decir: si me amas, guarda mis mandamientos. El amor de Dios está representado por esa capacidad que tenemos de obedecer. Entonces, ¿cómo no obedecer y decir que amamos a alguien? ¿Tiene sentido eso? Desde luego que no lo tiene para nosotros. La segunda característica, y es la última que vamos a encontrar, es la indiferencia. Y esta es bien interesante porque está ahí en el capítulo número 3, ya al final del versículo, vas a encontrarlo. Y es una declaración bien fuerte, porque el Señor pues ama todo lo que nosotros somos, pero tiene que corregirlo. Verso 10 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Escuchó bien la expresión, ¿verdad? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hay una expresión simple para eso, que es disciplina. Lo que Dios está diciendo es: yo disciplino a todos aquellos que amo. Ahora, la disciplina desde la perspectiva bíblica no es castigo. La disciplina literalmente es un proceso para la adquisición de capacidades, como cuando usted es parte de un equipo de fútbol o de cualquier otra área. Usted tiene algo de talento, pero necesita ¿qué cosa? Disciplina. Así que hacen ejercicios específicos para cosas específicas que usted necesita, y usted tiene que aplicarse una, otra y otra vez. Por ejemplo, los deportistas, cuando están en las etapas de competencia, no pueden hacer lo que quieran, sino lo que les dicen que tienen que hacer. Usted va a comer esto. No me gusta. No le están preguntando si le gusta. Le están diciendo que usted debe comer. Usted se debe dormir a tal hora. Usted se debe levantar a tal hora. Usted debe usar este tipo de ropa. Y si no le gusta, usted no puede competir. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Para eso tiene ¿qué cosa? Un entrenador que le está ayudando a hacer lo que debe hacer. Así que la disciplina en la Biblia no es una persona con una vara golpeándote. La disciplina en la Biblia es diferente. La disciplina en la Biblia es tener un entrenador que te está ayudando a esforzarte, que te está empujando a hacer lo que tú tienes que hacer. Y es el papel del Espíritu de Dios en nuestra propia vida. Cuando la palabra de Dios usa la expresión consolador, el problema de nuestro idioma es que consolar en nuestro idioma, ¿qué cosa es? Darte un abrazo, todo va a estar bien, no te preocupes. Pero no tiene nada que ver con eso. La expresión en griego hace una referencia básicamente a impulsarte. Es decir, te tienes que hacerlo, debes hacerlo, hazlo de esta manera. No puedo, claro que puedes. Yo he visto que sí puedes, pero te falta esforzarte un poco más. Y te empujan, y te empujan, y te empujan, ¿verdad? Y es lo único que hace. Y usted ve, y el entrenador es gordo y cachetón, y me está ayudando a mí a ser atlético. Dice, pero ¿por qué tú no lo haces?
Yo soy el entrenador. Dale. ¿Ha visto usted eso? Hágalo. Y termina todo y después de mucho tiempo dice, gracias al entrenador, si él no me hubiese ayudado, si él no me hubiese empujado, ¿verdad? Si no me hubiese tenido paciencia. Y ese es el problema. Tenemos capacidades enormes, pero como tenemos capacidades también tenemos muchos vicios en nuestras vidas. Muchos de ellos. Y hay gente que hace falta que nos ayude a empujarnos en esas áreas donde somos flojos, donde nos falta, donde ignoramos, donde flaqueamos, donde no conocemos o que simplemente lo ignoramos. Ese tipo de gente hace falta en nuestras vidas. Y no lo queremos, porque fastidian, ¿verdad? Vienen y te ven y tú sabes, ya él sabe que yo sé y bueno, me va a decir. Y es molestoso para la vida nuestra. Y de hecho así lo recoge la carta a los hebreos diciendo, al principio la disciplina para poco es provechosa. Causa dolor, molestia, te hace tomar ira en tu corazón contra los demás, ¿verdad? Es una ira evangélica, usted más o menos me entiende, ¿verdad? Oye, pero ese hermano todo el tiempo diciéndome esto, ¿no? Pero lo está haciendo por tu bienestar. Alguien necesita de vez en cuando empujarte un poco, ¿verdad? Y tienes que agradecer. Si toda la vida siempre te saludan y todo está bonito y nada está mal y nadie te ayuda a crecer, lo más probable es que nunca hagas absolutamente nada. Tú necesitas gente que te diga, estás equivocado, eso no es lo que debes hacer. ¿Y saben qué cosa es difícil? Escuchar que te digan eso. Porque uno tiene un corazón, ¿verdad? Y entonces alguien viene y te dice, tú estás equivocado, eso no es lo que hay que hacer. Tienes que hacer esto otro. ¿Y cómo por qué? Porque es lo que te conviene. Y no quiero. Bueno, no vas a tener éxito. Porque usted diga, dice, uno es así, ¿verdad? Pero los entrenadores están mirando algo que yo no estoy mirando. Para eso están ahí. Como cuando usted va a un nutricionista y le da una lista de cosas que usted no sabe ni cómo se pronuncia y tienen mal sabor, pero se supone que son para que usted mejore. Y usted tiene que comerse eso. Y vuelva a comer, y vuelva a comer, y no piense, coma, y después uno ve los resultados, ¿o no? Eso es lo que Dios nos llama a hacer en ese sentido. Así que esta descripción dice, literalmente, porque yo te amo, te voy a disciplinar, te voy a empujar, es por tu bienestar. Vas a chocar con uno, vas a chocar con otro. Y uno de los proverbios dice, el hierro con el hierro se afila. Ese roce entre una y otra persona te va a ayudar a madurar. Y la palabra carácter, como ustedes ya saben, también viene de la expresión de los canteros de la época, donde cortaban con un martillo y cincel de la roca de las grandes canteras para traerlas a la construcción. Y hay algunos de ustedes, o algunos de nosotros, que nos hacen falta unos martillazos aún. Y Dios te dice, sí, estás bien, te ves bien, tienes buena apariencia, pero te sobran como 20 centímetros de lado. Entonces comienzan a golpear. Y no debe ser nada fácil, ¿verdad? Que usted sea una linda roca inmensa y alguien quiera quitarle un pedazo. Eso debe doler, ¿verdad? Y martillo, y martillo, y martillo con usted hasta que quede como usted tiene que quedar. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos piedras vivas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que está literalmente construyendo nuestra vida, golpeando nuestra vida. A algunos hermanos hace falta todavía que le den un par de martillazos, ¿verdad?, en el Señor, para que puedan despertar la vida cristiana y hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Para que una expresión más tremenda aún en el Nuevo Testamento, Jesús hablando de la viña. Si usted tiene una mata de uva, sabe que tiene que limpiarla, ¿verdad? Puede estar muy grande, tener muchas hojas. Tener hojas no es igual a tener frutos. Entre menos hojas tenga, más frutos da. Así que hay que cortárselas. Y eso es un dilema, porque usted tiene que escoger entre tener sombra o tener fruto. ¿Qué quiere usted? Bueno, algunos prefieren más bien el follaje, que se vea bonito, y la apariencia, pero no da absolutamente nada, como la higuera que Jesús maldijo, ¿verdad? Todo se veía bien, pero cuando Jesús va a mirar entre las hojas, aquí no hay nada. Así que la maldijo y se secó. No es tan buena idea eso de tener solo una buena apariencia de evangélico, ¿verdad? Cuando Jesús abra, debe haber algo en tu vida que se parezca a Él, ¿no? Algo. Así que Jesús dice, el que da fruto, yo lo voy a limpiar para que dé más fruto. Entonces viene con su tijera y comienza a cortarte. Y en tanto me gustaba esa hoja, siendo tú una mata de uva, ¿verdad? Me encantaba esa hoja. Y Jesús dice, esa te sobra, te la corto. Y una rama tan bonita que usted estaba echando, maravillosa, ¿verdad? Y usted dice, con esta rama llego al otro extremo de la casa.
Y Jesús va y dice, bueno, si esa rama sigue creciendo, vas a perder fuerza y no vas a dar ningún fruto. Así que viene con su tijera y ¿qué cosa hace? Te vuelve a cortar. Dice, pero era mi rama preferida. No te sirve. Y es bien difícil, pero todo el Nuevo Testamento está lleno de esas expresiones de la disciplina de Dios. Dios cortándote, Dios golpeándote, Dios poniéndote un cincel. Y la gente de la iglesia moderna, ¿qué cosa dice? Dios me ama tal como yo soy. No, no es verdad. Porque si fuera así, no le importaría nada de lo que tú haces y simplemente no existiría ni iglesia, ni Biblia, ni fe, ni nada. Porque Él simplemente te ama como tú eres. No, Él amó a Adán y a Eva y le ofreció el perdón para ellos y para todos los demás que venían después de ellos. Y hemos heredado el perdón de Dios, tanto como el pecado de nuestros propios padres. Y aquí estamos, pero Él no nos ama como somos. Él nos rescata, nos compra, lava nuestras vidas y entonces nos ama a cada uno de nosotros. Porque no puede vivir con nuestra vida si no somos parte de lo que Él es. Por eso dice en esta expresión, a que yo amo, voy a castigarlo, corregirlo. Pero no es una expresión de juicio, sino de disciplina para la vida diaria. La iglesia, la palabra, el Espíritu de Dios están allí para disciplinarte, para moldearte, para echar adelante en la vida diaria. Comúnmente le decimos a algunos solteros de la iglesia o jóvenes solteros de la iglesia, ya hay cosas que ni la mamá ni el papá van a poder enseñarle, que lo van a tener que aprender con sus parejas. No importa qué tan buen papá tenga, no importa qué tan buena mamá tenga, cuando te cases, terminarás de crecer. ¿O no? Pregúntale a alguno de los casados, ¿verdad? Van a terminar de crecer, vas a aprender sí o sí. Te toca aprender, ¿verdad? Es lo mismo, es disciplina. Cuando vienes a Cristo, unos días bien, unos días bien, unos días bien, y después te mira de frente y te dice, te veo un poco desventurado. Pero ayer me dijiste que me amaba. Ayer eras pecador, ¿verdad? Ya te arrepentiste. Ahora eres un pecador desventurado. Está perdonado, ¿no? Pero eres desventurado. Tienes que arreglarte, hijo. Vamos a trabajar en ti. En esa misma expresión que acabamos de leer, hay una frase que la mayoría pasa por alto. Y es importante que nosotros podamos mirarlo porque es lo que describe la indiferencia. Dice, sé pues celoso. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esa expresión es bien interesante porque esa expresión habla de la indiferencia, de tener un sentimiento frío para las personas que están atrás de él. El escritor le está diciendo, tú tienes que ser una persona que tu sentir arda por todo lo demás, que estés vivo, que siempre haya en tu vida un fuego que te mueva, para no ser tan espiritual, motivación en tu vida, que tengas razones para vivir, para que usted me entienda mejor, ¿verdad? Después se va para otras ideas que no son. Dios quiere que tú tengas razones para vivir. De hecho, la expresión en griego que se usa para eso está ahí en su pantalla. Básicamente es ardor, emoción fuerte, una pasión que puede consumirte, como la que experimentó Jeremías. Jeremías en un momento de su vida ya estaba cansado de que lo golpearan por predicar la palabra que Dios le había dado para predicar, y dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar más. Esto no me está gustando. Cada vez que yo digo algo, me golpean. Y si no, me mandan preso. Y para colmo de mal, Dios le dijo, ni te cases. Ninguna esposa iba a soportar un ministerio de ese tipo, ¿verdad? Así que no te cases mejor. Pasó más de la mitad de su vida en prisión, sin haber hecho absolutamente nada. Su familia lo sacó. El rey lo acusaba de ser un revoltoso. Nadie lo quería. Los demás profetas decían que él decía mentira. Y él era el único que estaba diciendo la verdad de Dios. Eso es increíble, ¿verdad? En una época tan difícil como esa. Cada vez que hablaba le iba mal. Así que él le dijo a Dios, ya no hablo más. Y Dios no tiene problema con eso, pero tiene disciplina, ¿verdad? Para nuestra vida. Uno tiene derecho de tener esa crisis de creencia en el corazón. Dios te deja que llores, que hagas tus comentarios, te deja hablar, te deja gritar. Y después que uno ha dicho todo lo que uno ha querido decir, entonces Dios te dice, ven que tenemos que hablar, ¿verdad? Y ya te vuelve a encauzar por la misma dirección donde Él te había mandado antes y no acepta nuestros caprichos de ninguna manera. Pero te deja molestarte, sí, claro, eres humano, Él te dio sentimientos, te deja llorar, desde luego, podemos llorar todo lo que querramos, no hay problema con eso, pero después Dios dice, suficiente, tenemos que continuar. Y eso es lo terrible de la Escritura para cada uno de nosotros. Así que él comenzó, dice, a sentir un fuego en su vida, porque salía a la calle y la gente lo miraba y se reían de él y decía, ¿y dónde está tu Dios? Porque él no estaba hablando.
y se sentaba en la plaza y la gente murmuraba, y este no es el que decía que Dios le dijo que dijera. Y él dice, yo comencé a sentir un fuego en mi vida, una pasión en mi vida. Y él dice, yo traté de sufrirla, de hacerme el desentendido. No voy a decir nada, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y luego él dice, pero Dios me sedujo de una manera tan terrible que terminé hablando. Y lo volvieron a poner preso. Su vida fue así. Una vida bien drástica en el andar diario, ¿no?